en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi suegra me mandó un PDF de 5 páginas mientras velaba a mi padre. Nunca imaginó que 7 meses después, su hijo perfecto, sería humillado públicamente por este increíble giro del destino. Esta semana perdí a mi papá, y eso ha pasado a ser mi prioridad absoluta, no las tonterías que dice mi suegra. Lo que más me afecta es saber que ya nunca podré charlar con él ni compartir momentos juntos. Mi papá venía enfrentando varios problemas de salud desde hace tiempo. Estaba recibiendo atención médica, y aunque éramos conscientes de su fragilidad, jamás pensamos que todo terminaría tan abruptamente. Mi mamá, quien construyó toda una vida junto a él durante tantos años, ahora se quedó sola, igual que yo sin mi padre. Cuando nos avisaron del fallecimiento de papá, mi hermano y yo abandonamos todo para reunirnos en casa familiar. Él pudo llegar primero por vivir más cerca. Como reside a pocas horas con su familia, simplemente preparó un bolso y condujo para acompañar a mamá. En cambio yo, al vivir mucho más lejos, tuve que conseguir un vuelo y organizar varias cosas antes de poder partir. Informé a mi esposo sobre lo sucedido, esperando encontrar apoyo, pero su única reacción fue preguntar: ¿cuántos días estarás ausente? No mostró preocupación por mi estado emocional ni me ofreció consuelo. No hubo un ¿cómo te sientes?, ni un ¿necesitas que te acompañe para ayudarte con los preparativos del funeral o para apoyar a tu mamá? Su actitud denotaba total indiferencia. Parecía más enfocado en sus propias necesidades que en el fallecimiento de mi padre. El día de mi partida, me levanté muy temprano, bastante antes del amanecer. Quería dejar todo preparado para mi esposo antes de irme. Él es extremadamente exigente con sus comidas, casi obsesivo. Cuando no cocino para él, se niega a preparar algo por su cuenta y recurre a comida a domicilio, que además de ser poco saludable, representa un gasto que no podemos permitirnos diariamente. Así que, pese a estar devastada por el dolor y la presión, dediqué toda la mañana a cocinarle. Preparé y envasé suficientes comidas para toda la semana, etiquetando cada recipiente y ordenándolos cuidadosamente en el refrigerador. Solo cuando acabé con esta tarea, empecé a alistarme para mi viaje. Antes de salir, intenté despertar a mi esposo para pedirle que me llevara al aeropuerto. Pensé que sería reconfortante contar con algo de apoyo, aunque fuera algo tan básico como un simple traslado. Pero él rechazó completamente la idea. Se irritó porque lo desperté temprano y se negó rotundamente. Me dolió su reacción, pero no tenía energías para discutir. En lugar de insistir, reservé un Uber y me fui silenciosamente. El vuelo me pareció interminable, probablemente porque ansiaba llegar cuanto antes. Estaba completamente angustiada y no dejaba de pensar en cómo estaría mi madre. Cuando finalmente la vi, me derrumbé emocionalmente. Conscientes de todo lo que ella enfrentaba, mi hermano y yo asumimos todas las responsabilidades. Organizamos el funeral, dividiendo equitativamente los gastos. También revisamos la documentación del seguro y los papeles legales de papá, para asegurarnos que todo estuviera en orden. Por suerte, mi padre era una persona organizada, lo que facilitó nuestro trabajo. Había designado a mamá como heredera legítima de su casa, así que al menos no debemos preocuparnos de que pierda su hogar además de todo lo demás. Gestionar estos asuntos mientras despides a tu padre no es nada fácil, pero ayuda a sentirse útil cuando atraviesas momentos tan difíciles. Como pueden imaginar, estos últimos días han sido extremadamente duros en todos los aspectos, física, emocional y mentalmente. No era simplemente un funeral más para nosotros. Entre tantas cosas que ocurrían, mi hermano, mi madre y yo hemos podido pasar mucho tiempo juntos, algo que no hacíamos desde hace bastante. Con todo esto sucediendo, no he tenido ni la energía ni la capacidad mental para mantener contacto con mi esposo, especialmente después de cómo me trató antes de mi partida. Preferí concentrarme en mi familia y en procesar el duelo. Pero lo realmente doloroso es que él tampoco ha hecho ningún esfuerzo por comunicarse conmigo. Ni una sola vez me ha llamado para saber cómo estoy o cómo van las cosas. No es la primera ocasión que actúa con esta indiferencia hacia mi familia. En el pasado siempre ha mostrado desinterés, sin involucrarse en la vida de mis familiares ni esforzarse por establecer conexión con ellos. Pero esta situación es diferente, se siente mucho peor. Mi padre ha fallecido, y lo mínimo que mi esposo podría hacer en estas circunstancias es demostrar algo de compasión. Incluso un simple «¿cómo está tu madre?» habría significado muchísimo para mí. Pero ni siquiera se ha molestado en preguntar. Es difícil no sentirme herida por su actitud. Para empeorar todo, mi suegra no ha parado de llamarme esta semana. No para expresar sus condolencias o preguntar por mi bienestar, sino para exigirme explicaciones. Quería saber por qué había regresado a mi casa por toda una semana y por qué no volvía antes. Según ella, estaba descuidando mis responsabilidades como esposa. Mi esposo es un adulto completamente capaz de sobrevivir al menos una semana sin mi presencia.
Le expliqué a mi suegra que estaba en un funeral, y que rara vez tengo oportunidad de visitar a mi familia. Tanto ella como mi esposo han complicado mis visitas familiares a lo largo de los años. Pero esta ocasión era completamente diferente. No se trataba de una visita casual, sino del fallecimiento de mi padre. Estamos atravesando un duelo y necesito acompañar a mi madre y hermano ahora mismo. No estoy disfrutando de vacaciones en la playa. Pero incluso después de explicárselo, siguió insistiendo. Claramente buscaba provocar una discusión, pero yo no estaba de humor para otra pelea con ella. Le dije que sus opiniones me tenían sin cuidado, que permanecería con mi familia el tiempo necesario, independientemente de lo que ella o mi esposo pensaran. Le advertí que esa sería mi única explicación, y corté la llamada porque sabía que no se conformaría con mis palabras, pero sinceramente no me importaba. Sin embargo, esta mañana desperté con un correo electrónico de mi suegra que contenía un documento PDF de 5 páginas. 5 malditas páginas sin ningún resumen. No podía creer lo que veía. Conforme avanzaba en la lectura, mi enojo crecía con cada línea. El mensaje hablaba sobre mí, ya que no le permití expresarse cuando corté la llamada. Tuvo la osadía de escribir sobre cómo su precioso hijo, un adulto hecho y derecho, estaba sufriendo durante mi ausencia y que, básicamente, yo estaba maltratando a su pobre niño. De nuevo, un hombre adulto totalmente desarrollado. Mencionó que las comidas que preparé antes de irme no eran adecuadas ni nutritivas, y que debía regresar inmediatamente para servirle comidas calientes y recién hechas. Incluso comentó que mi esposo la había llamado para que fuera a limpiar la casa, ya que él nunca se molesta en ordenar después de ensuciar. Se quejaba de estar cansada de recoger su propio desorden, como si eso fuera culpa mía. Y para colmo, tuvo la desfachatez de decirme directamente que esas tareas, cocinar, limpiar y administrar la casa, eran mis obligaciones como su esposa. Continuó diciendo que debía superar mi duelo y volver con él. Hablaba como si la muerte de mi padre fuera una simple reunión familiar llena de risas. Y si eso no fuera suficiente para enfurecerme, concluyó el correo con una amenaza apenas disimulada. Advirtió que, si no regresaba pronto, convencería a mi esposo de considerar abandonarme, porque, según ella, él podría encontrar a alguien mucho mejor que yo. No había ni una palabra amable o empática en todo el correo, ni una mención al hecho de que acababa de perder a mi padre, ni una sola muestra de preocupación por mis sentimientos. Solo exigencias y reproches, como si mi duelo y el tiempo con mi familia fueran simples inconvenientes para ella y su hijo, al cual, dicho sea de paso, describía como un inútil, pues prácticamente lo presentaba como alguien incapaz de valerse por sí mismo. No sé qué me pasó, tal vez fue la muerte de mi padre o que tocaron un punto sensible. Pero no estaba para aguantar sus tonterías en este momento, y me siento bastante irritable. El hecho de que tuviera la insolencia de enviarme un correo de 5 páginas mientras procesaba el duelo por mi padre, fue la gota que colmó el vaso. Estaba furiosa, no solo con ella, sino con toda la situación. ¿Su hijo está sufriendo porque no tiene qué comer y eso es más importante que la muerte de mi padre? Ni siquiera está buscando una empleada doméstica ahora, quiere una esclava que haga todo lo que ordene cuando lo mande. Le deseo suerte, porque eso no volverá a suceder. Y para dar contexto, me casé con mi esposo siendo muy joven. Él tiene 6 años más que yo, y creo que esa diferencia de edad siempre ha influido en la dinámica de nuestra relación. Desde el principio, ha sido controlador. No de manera abiertamente agresiva, sino de forma más sutil, disfrazada de preocupación por mi seguridad o por lo que considera mejor para mí. Por ejemplo, no me permite trabajar. Cada vez que lo he mencionado, ha rechazado la idea, argumentando que no es necesario porque él puede mantenerme económicamente. Insiste en que comparta mi ubicación con él constantemente para saber exactamente dónde estoy. No me permite tener amistades masculinas bajo ninguna circunstancia. Incluso con mis amigas, no puedo salir con ellas de noche, sin importar la situación. Controla gran parte de mi vida, pero siempre lo presenta como si solo intentara protegerme, o mantenerme segura. Reconozco que, con el tiempo, he optado por seguir sus reglas en lugar de enfrentarlo. No me gusta el conflicto. Siempre he sido bastante tímida, así que me resultaba más sencillo obedecer que discutir. Nunca tuve muchos amigos, por lo que sentía que realmente no estaba sacrificando demasiado socialmente. O al menos, eso me decía a mí misma. Pero mirando atrás ahora, me doy cuenta de que mi carácter tranquilo y mi aversión al conflicto le han permitido dominarme, controlando casi todos los aspectos de mi vida. Y no es solo él. Mi suegra es increíblemente tóxica y ha sido una fuente constante de estrés en mi vida. Uno de los mayores problemas con ella ha sido su insistencia en que tengamos hijos. Lo menciona constantemente, ejerciendo toda la presión sobre mí.
Lo que ella se niega a aceptar es que la razón por la que no hemos podido tener hijos no es mi culpa, sino un problema con la fertilidad de mi esposo. Pero en lugar de aceptar esta realidad, me culpa completamente. Ha llegado al extremo de decirme que si yo fuera una verdadera mujer, ya estaría embarazada. Durante años, he intentado que sus comentarios no me afecten. La ignoraba, reprimía mis sentimientos, y me convencía de que no valía la pena gastar energía discutiendo con ella. Pero hoy, al leer su correo, dije basta. Estoy harta de mi esposo, estoy harta de mi suegra, y estoy harta de la relación tóxica entre ellos. No quiero seguir viviendo así. Así que si quiere sugerirle a mi esposo que me divorcie, adelante. De esta forma, el proceso será más fácil para todos porque es lo que todos queremos, incluyendo a mi suegra, que no debería tener opinión en nuestra relación. Espero que mi esposo no ruegue después que no lo abandone. Sé que el correo no lo escribió él, pero ha permitido que su madre interfiera en nuestra relación durante tanto tiempo, que ahora es ella quien toma decisiones por él. Y por primera vez, esas decisiones me parecen correctas. Actualización 1. Coincido con todos los comentarios del tipo, deberías haberte marchado ayer. Es exactamente lo que pienso desde que recibí ese correo, aunque también creo que debería haberlo hecho mucho antes. No sé qué me ocurrió, quizás estaba deprimida durante toda la enfermedad de mi padre, o por la dinámica de mi matrimonio. Pero agradezco a mi suegra por abrirme los ojos, ha sido lo mejor que ha hecho por mí. Aunque quisiera atribuir toda la responsabilidad a mi suegra, porque con esto está logrando exactamente lo contrario de lo que busca, lo cierto es que ese correo no fue lo único que me hizo reconsiderar todo. También hubo algo más muy significativo, especialmente por quien lo escribió. Una carta de mi papá. Mi papá siempre llevaba un diario personal. Había estado escribiendo en él durante años, y era uno de sus hábitos más preciados. Después de comenzar su tratamiento por sus problemas de salud, nos dejó claro que quería que mi hermano y yo leyéramos sus diarios algún día. Creo que lo veía como una manera de mantenernos conectados con él, incluso cuando ya no estuviera presente. Como mi hermano y yo hemos estado organizando sus pertenencias y arreglando todo, decidimos empezar a leer sus diarios juntos. Fue entonces cuando encontramos una entrada de hace algunos años que sentí que estaba dirigida específicamente a mí. Incluso mi hermano tuvo la misma impresión. En cuanto comencé a leerla, sentí un nudo en la garganta. Era como si mi papá me hablara a través de esas páginas, y lo que escribió me destrozó el corazón. En esa entrada, mi papá expresaba cuánto me extrañaba. Hablaba de cómo deseaba que lo visitara más a menudo. Recordaba con cariño los momentos que compartíamos cuando yo era pequeña, como cuando jugábamos a las cartas por las noches, y cuánto disfrutaba esos momentos conmigo. Escribió sobre cómo añoraba sorprenderme con pequeños obsequios y ver mi rostro iluminarse de alegría. Incluso mencionó cuánto extrañaba pronunciar mi nombre, y cómo anhelaba aquellos tiempos en los que podía llamarme y yo corría hacia él, llena de energía y entusiasmo. Leer sus palabras fue como recibir un golpe en el pecho. Podía sentir su amor en cada frase, pero también percibía la tristeza que las impregnaba. No me había dado cuenta de cuánto me extrañaba, de cuánto añoraba esos pequeños momentos que significaban todo para él. Y la verdad es que no estuve presente tanto como debería haberlo estado. Parte de eso fue porque mi esposo y mi suegra siempre encontraron maneras de dificultar mis visitas, ya fuera desalentándome o haciéndome sentir culpable por querer regresar a casa. Además, sin trabajo, dependía económicamente de él para poder visitar a mi familia. Al final de esa entrada, mi papá escribió algo que quedó grabado en mi mente desde el momento en que lo leí. Parece que has perdido el brillo en tus ojos, espero que lo recuperes pronto. Eso fue, junto con el correo de mi suegra, lo que provocó mi cambio repentino. Quizás estaba latente en mí, y eso actuó como catalizador para liberarlo. Como un interruptor que se activó. De cualquier forma, mi papá siempre tuvo la capacidad de notar los pequeños detalles sobre mí, si estaba feliz, triste o simplemente cansada. Esas palabras me hicieron sentir que quería comunicarme algo más, decirme claramente que mi relación era tóxica y que me estaba apagando. Al ver cómo me han tratado mi esposo y mi suegra, no solo a lo largo de los años, sino especialmente esta última semana, ya no puedo negarlo. Mi papá tenía razón, he perdido el brillo en mis ojos. Para quienes preguntan sobre los hijos, sí, deseo ser madre más que nada. Siempre he soñado con tener niños, pero por mucho que lo anhele, ahora me siento agradecida de que mi esposo no pueda tenerlos. La idea de crear una vida con alguien como él, tan controlador, indiferente y egoísta, me aterra. Incluso si consideráramos la adopción o gestación subrogada, no quisiera que mi hijo creciera con un padre así, o que fuera influenciado por su comportamiento. No sería justo para ellos ni para mí. Les debo a mis futuros hijos, si algún día los tengo, encontrar un mejor modelo a seguir.
Así que esa es la razón por la que le concederé el divorcio a mi suegra. Y no me he equivocado al escribir suegra en lugar de esposo, porque esta relación parece más un matrimonio con mi suegra. Mientras que mi esposo parece el hijo que hemos tenido ambas. Así de perturbadora veo la situación ahora. Actualización 2. Hoy conversé con mi hermano y mi mamá sobre mi intención de terminar mi matrimonio. Una parte de mí pensaba que podrían sorprenderse, quizás incluso intentar persuadirme de darle otra oportunidad a mi esposo, especialmente porque cuando nos casamos yo estaba completamente convencida de mi amor por él. Pero cuando finalmente expresé en voz alta que quería acabar con mi matrimonio, simplemente intercambiaron miradas por un instante, casi como si hubieran estado anticipando este momento. Entonces, mi mamá me miró y dijo: «Me alegra que dejes a ese pedazo de basura que ni las moscas quieren acercarse, nunca fue lo suficientemente bueno para ti». Como estabas tan enamorada de él, tuvimos que quedarnos callados, y simplemente aceptarlo. Vaya madre, parece que tenías guardado todo eso dentro tuyo. Esa reacción me tomó por sorpresa, pero me alegra que mi madre pueda expresarse así, aunque normalmente no usa ese tipo de lenguaje. Mi hermano no hizo comentarios similares. Simplemente me abrazó y me aseguró que tanto él como mi mamá me apoyarían incondicionalmente, que podía pedirles cualquier cosa que necesitara. Mi mamá incluso fue más allá ofreciéndome vivir en su casa, diciéndome que podía mudarme con ella cuando estuviera lista. Quizás incluso podría no regresar ahora, porque podría ser perjudicial para mí. Después de eso, finalmente decidí confrontar a mi esposo y mi suegra para comunicarles mi decisión. Organicé una videollamada con ambos. En otra situación hubiera sido solo con mi esposo, pero ya saben, mi matrimonio no es solo con él. Cuando se conectaron a la llamada, y verifiqué que estaban escuchándome, les dije: «Quiero el divorcio, me voy a ir». No esperaban para nada esa declaración, seguramente anticipaban que les diría cuándo aterrizaría mi avión para seguir siendo su esclava. Mi esposo habló, y lo único que pudo decir fue: «¿Estás bromeando?». Realmente pensó que era algún tipo de broma elaborada. No, no es ninguna broma. Hablo completamente en serio, quiero separarme. Fue entonces cuando se desató el caos. Ambos, él y mi suegra, comenzaron a gritar y hablar simultáneamente, intentando discutir conmigo. Me acusaron de haber perdido la razón y dijeron que estaba siendo irracional por querer divorciarme, de la nada, entre comillas. Les aclaré que esto estaba muy lejos de ser repentino. Su primera reacción fue acusarme de estar menstruando, por eso estaba tomando una decisión que, según él, era hormonal. Después, me llamó loca por recurrir directamente al divorcio. Luego, tuvo la osadía de exigirme que preparara mis cosas y regresara a casa inmediatamente, diciendo: «Hablaremos cuando vuelvas». Pero no lo dijo en un tono conciliador donde resolveríamos los problemas, sino más bien en un tono amenazante del tipo: «Hablaremos porque estás en graves problemas». Bueno, su reacción ejemplifica perfectamente por qué quiero divorciarme. Mi suegra también tenía sus propias disparates que decir. Me preguntó si estaba actuando así por el correo electrónico que me había enviado. Intentó justificarlo diciendo que solo había sido una especie de evaluación de desempeño, para mostrarme en qué estaba fallando y dónde podía mejorar. Era simplemente ella preocupada por su hijo, y que quizás lo había interpretado incorrectamente. Y para completar, tuvo la insolencia de decirme que era pésima manejando conflictos, y que no estaba razonando claramente debido al fallecimiento de mi padre. Les respondí: «Quizás mi juicio estaba nublado por la muerte de mi padre, una pérdida así puede provocar algo semejante, pero al mismo tiempo, creo que mi decisión de divorciarme es el pensamiento más lúcido que he tenido hasta ahora». También les aclaré que la llamada no era para discutir, sino para comunicar una decisión ya tomada antes de llamar. Que podían gritar lo que quisieran, pero no cambiaría de opinión. Fue entonces cuando el tono de mi esposo cambió completamente. De ser despectivo y condescendiente, pasó a abiertamente amenazante. Me advirtió que si no reconsideraba mi postura, incendiaría toda mi ropa y mis joyas. Le respondí que si se atrevía a destruir o dañar cualquiera de mis pertenencias, lo demandaría y lo llevaría ante los tribunales, donde lo harían pagar hasta el último centavo. Le advertí que no solo tendría que enfrentar una pensión alimenticia, sino que me aseguraría de que compensara económicamente todo lo que arruinara. No estaba jugando y él lo sabía. Eso podría resumir adecuadamente el contenido de la llamada. Para todos los que han expresado preocupación por mi seguridad, no creo que sea necesario. Mi hermano es policía. Lleva su arma reglamentaria a todas partes, y no sería la primera vez que la dispara contra alguien. Ha acordado volar de regreso conmigo para ayudarme a empacar y retirar todas mis pertenencias de la casa de mi esposo. No creo que pueda llevar su arma, pero tampoco creo que la necesite en esta situación.
Está tan furioso por mi llamada que podría hacerle lo mismo con sus propias manos que con su arma. Con él presente, mi esposo no podrá hacerme daño. Actualización 3. Parece increíble, pero han transcurrido 7 meses desde mi última actualización. Han ocurrido tantas cosas desde entonces, y finalmente me encuentro en un punto donde puedo mirar atrás con una sensación de tranquilidad y logro. Para responder la pregunta que muchas personas me han estado haciendo, sí, por fin conseguí divorciarme de mi ex esposo. Y déjenme decirles, no fue nada sencillo con él y su madre intentando impedirlo. Ha sido un proceso extenso y agotador que puso a prueba mi paciencia y fortaleza en cada etapa. Ambos hicieron todo lo posible por retrasar y complicar los trámites del divorcio. Extendieron el proceso tanto como pudieron, imponiéndome obstáculos innecesarios uno tras otro, en lo que solo puedo interpretar como un intento desesperado de hacerme desistir o hacerme volver suplicando. ¿Qué pasó con todas esas esposas que su madre podía conseguirle a su hijo? ¿Acaso comprendió que nadie querría a un hombre tan dependiente de su madre? Gracias a mi abogada pudimos finalizar este proceso. Ella manejó sus tácticas mezquinas con profesionalismo y determinación, y por eso le estoy profundamente agradecida. Se siente maravilloso recuperar la libertad. Sé que mi padre estaría orgulloso ahora de verme sonreír nuevamente. No afronté esto sola, mi hermano y mi mamá me han brindado más apoyo del que merezco. No hubiera podido manejar toda esta situación sin ellos. Actualmente vivo con mi mamá. No solo me he alejado de ese matrimonio tóxico, sino también de la ciudad. Se siente como un nuevo comienzo, uno mucho más positivo. Ya no tengo que cocinar para nadie, limpiar tras nadie, ni estar constantemente pendiente de las necesidades ajenas. Al menos no porque me lo exijan. Lo hago por mi mamá, porque ha sido extremadamente generosa al permitirme vivir con ella mientras decido qué hacer con mi vida. Cada mañana despierto sin esa pesada carga encima. No hay tensión, ni estrés, ni una interminable lista de tareas para satisfacer a otra persona. Puedo tomar decisiones basadas únicamente en lo que me hace feliz. Y por las noches, duermo mejor que en años. Como un bebé, sin preocupaciones que me atormenten. Claro que no es momento de bajar la guardia, ya que he estado buscando empleo y planificando mis próximos pasos. No puedo vivir indefinidamente con mi madre. Necesitaré encontrar mi propio espacio para mi independencia. Pero eso no es lo que debe estar pensando mi ex esposo. Actualización 4. Tengo una novedad que me ha resultado sumamente cómica, por eso no podía resistirme a compartirla. Sí, me he mudado de casa de mi madre, y ahora tengo trabajo, pero eso no es tan divertido como lo que ha estado ocurriendo con mi ex esposo y su madre. Ahora lo comprendo todo. Cuando mi ex suegra decía que le conseguiría una esposa mejor, nunca imaginé que esa esposa sería ella misma. Qué ingenua fui, si la respuesta estuvo siempre frente a mí. Pero tranquilos, no estamos ante un caso al estilo Alabama, al menos todavía. Lo que ha sucedido es que su madre se trasladó a vivir con mi ex esposo porque, de lo contrario, el muy incompetente no habría sobrevivido solo. Se mudó con él después de que yo retirara todas mis pertenencias. No mencioné mi visita anteriormente porque, afortunadamente, mi hermano policía no necesitó emplear su entrenamiento en ningún momento. Ha estado viviendo con él, atendiéndolo, consintiéndolo y alimentándolo. Como si fuera poco, le ha estado preparando la comida para llevar al trabajo, junto con una nota deseándole un buen día, con amor, tu mami. Pero eso no es lo más gracioso. Lo divertido es que esa nota llegó a las redes sociales. A partir de ahí, surgió una avalancha de memes en los comentarios, emojis y todo tipo de reacciones imaginables. Algunos le preguntaban si su mamá le leía un cuento antes de dormir, o si le dejaba encendida la luz por si aparecía el coco. Podría haber terminado ahí, con unas simples burlas y ya, pero su madre tuvo que intervenir y magnificar el asunto. Comenzó a responder a las personas que comentaban. Alguien preguntó si su madre hacía otras cosas por él, acompañado de emojis sugestivos, y la madre contestó que no deberían estar celosos por no tener madres tan atentas como ella. Después, alguien preguntó si esto formaba parte de una campaña para que la gente visitara sus vídeos en la plataforma que empieza con P, y mi ex suegra escribió una respuesta extensísima, que parecía de 5 páginas, afirmando que esto no era ninguna campaña. Aunque dudo que entendiera la broma, insistió en que era simplemente una madre nutriendo y satisfaciendo las necesidades básicas de su hijo. Claro, ella se refería a la alimentación, pero el autor del comentario, y los 500 que reaccionaron con emojis graciosos en Facebook, interpretaron algo muy diferente. Finalmente, la publicación desapareció, así que alguien debió eliminarla. ¿Habrá enviado mi suegra un correo de 5 páginas a Facebook? Aún así, las burlas no cesaron, y mi exesposo terminó renunciando a su trabajo porque no dejaban de molestarlo con el tema.
Ni aunque llevara su propia comida, comprada en la cafetería, las bromas se detenían. Ahora bromeaban diciendo que su madre le había dado dinero para el almuerzo. Seguramente ocurrieron más cosas que provocaron su renuncia, pero eso es lo único que sé por los pocos conocidos que tengo en su trabajo. Ahora no solo depende emocional y físicamente de su madre, sino también económicamente. Mi ex-suegra ha publicado en sus redes sociales diciendo que, por culpa de la gente maliciosa, su hijo está sufriendo problemas mentales. Según sus propias palabras, porque dudo que lo haya llevado a un especialista, está atravesando una crisis que le impide trabajar o alimentarse, y ella debe obligarlo a hacerlo. Como era de esperarse, volvieron los comentarios. Esta vez, alguien preguntó si el bebé podía consumir alimentos sólidos o necesitaba seguir tomando. Bueno, ya me entienden. Incluso recibió un comentario de una persona con mi mismo nombre, pero no fui yo, guiño guiño, que decía: has hecho un gran trabajo consiguiéndole una esposa, pero no sabía que le gustaban tan ancianas. Después de eso, me bloqueó y ya no pude seguir viendo lo que sucedía. Un error de mi parte, porque sé que esta publicación todavía tenía potencial para unos días más de diversión. Pero bueno, eso es lo que quería contarles. Quizás no les parezca gran cosa, pero yo me he reído muchísimo con toda esta situación.